Hola y bienvenidos a Historian Books. Para hoy traemos el segundo vídeo de las corbetas Atrevida y Descubierta, así como de la expedición científica Malaspina-Bustamante. Como comentamos en nuestro vídeo anterior, vamos a ver a los protagonistas de la expedición. Como no podría ser de otra forma, empezaremos con el capitán de la expedición, Malaspina. Aviso que este vídeo va a ser densito y van a ser básicamente biografías, es decir, nos va a quedar un documental digno de la 2, precioso para echarse una siesta. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué nos vamos a marcar tremendo troncho infumable? Pues básicamente por dos motivos. La primera porque me apetece y ya está. Y la segunda porque creo que esta expedición científica fue un hito que veremos más adelante en detalle, que revolucionó la ciencia y la sociedad española del siglo XVIII. Sus principales protagonistas fueron hombres que destacaron en lo social, lo científico, lo militar y lo político con un relieve tal que sin duda estamos ante el Dream Team de la marinería española del XVIII. Los Malaspina, Bustamante, Galiano, Bauzás, etc., fueron una generación de oro en este siglo que tocaron todos los palos y no se limitaron solo a un campo. Es por ello que considero a todos estos marinos como la mejor generación que hasta la fecha había dado España. Y probablemente, en generaciones futuras, fueron desde luego parte fundamental de su inspiración y este es el pequeño homenaje que vamos a realizar. Así que sin más, empezamos con los personajes que protagonizaron la expedición de Malaspina-Bustamante. Como hemos visto, había dos navíos, así que vamos a empezar con la descubierta. El comandante era Malaspina. Una simple ojeada a la hoja de servicios de Malaspina nos descubrirá antes que nada al marino de buen talante que ingresa en la Real Compañía de Guardiamarinas de Cádiz y que apenas una semana después de ser promovido a alférez de fragata, embarcaba en la fragata Santa Teresa, donde habrá de recibir su bautismo de fuego tras la ruptura de relaciones del sultán de Marruecos, feudatario del bey de Túnez y Argel, con el gobierno español. Este había impuesto un serio bloqueo a la ciudad española de Melilla. Malaspina figura como destacado en aquel episodio bélico al mando de una lancha con víveres y armas para el socorro de los asediados. La misión se llevó a cabo con éxito, pero bajo los riesgos del fuego enemigo, que no afligieron el ánimo del joven Alejandro. Liquidado el conflicto con Marruecos y tras la marcha del ministro Esquilache, se entendió como momento adecuado para infligir una dura lección a la eminencia gris de aquella guerra, el bey de Argel, una expedición con casi 400 buques que atacó la rada argelina. La operación resultó un completo fracaso y al decidirse el reembarco, Malaspina participa activamente en la penosa empresa de evacuación de los heridos. Promovido ahora a alférez de navío, de diciembre de 1777 a septiembre de 1797 realiza su primer viaje oceánico a bordo de la fragata Astrea, que manda el capitán de navío Antonio Mesía. El puerto de destino era Manila, capital del más lejano territorio hispano, y su retorno se hizo por la ruta del Cabo de Buena Esperanza. Más de 7 meses se emplearon en el viaje de ida y casi 8 en el de vuelta. 5 y medio fueron también los meses que duró la estancia en Manila en espera de la estación de vientos favorables. A su regreso a Cádiz, Malaspina ya es teniente de fragata y le aguarda otra guerra inminente. Las colonias inglesas de Norteamérica se han rebelado contra la madre patria y Francia y España, ligadas al borbónico pacto de familia, toman partido por los rebeldes. En realidad, a Carlos III le importaba bien poco la independencia americana, pero era un buen pretexto para intentar nuevamente vengar la afrenta de Gibraltar. Alejandro fue destinado al navío San Julián, formando parte de la escuadra de Don Juan de Lángara. La misión principal era patrullar frente a la costa gibraltareña e impedir la llegada de cualquier convoy británico que pudiera abastecer a los ingleses. El 16 de enero de 1780 tiene lugar frente al Cabo de Santa María un duro encuentro naval del cual sale mal parada la escuadra española, claramente inferior a la inglesa y que navegaba con el viento en contra. Varios navíos se hunden y el San Julián es capturado. Su comandante y los principales oficiales son transferidos a otros buques, pero Malaspina queda en el San Julián. Marinado por los ingleses, a consecuencia del mal temporal, se vio lanzado frente a la costa, por lo que los captores tuvieron que recurrir al auxilio de los capturados. Malaspina se lo concedió a condición de que los ingleses se constituyeran prisioneros a su vez, dándose el caso paradójico de que un barco entrara en Cádiz llevando cautivos a sus mismos captores y con la bandera española desplegada al viento. Un mes más tarde, Malaspina sería promovido a teniente de navío. La reconquista de Gibraltar era una idea fija de la estrategia española.
En 1782, ante la imposibilidad de rendir la plaza por hambre, se decidió atacarla por medio de baterías flotantes que fueron remolcadas hasta la bahía gibraltareña. El ataque comenzó el 16 de septiembre y algunas de las baterías se incendiaron. Hubo muchos náufragos en cuyo salvamento cooperó eficazmente Malaspina, así como en la evacuación de los heridos. 3 meses más tarde, era ascendido a capitán de fragata. Nuevas y meritorias singladuras esperan a Malaspina en su nuevo empleo. Al mando de la fragata Asunción, realizó un viaje a Manila y a otros puntos de aquellos lejanos mares, regresando a España en 1784. Permaneció poco tiempo de teniente de la Compañía de Guardias Marinas de Cádiz. En 1786 realizó un nuevo viaje a Manila con la fragata Estrella a través del Cabo de Hornos, dando la vuelta al mundo al regresar por el Cabo de Buena Esperanza. Y de nuevo, en Cádiz, en 1788, salió de este puerto a finales de julio de 1789 con las corbetas Descubierta y Atrevida, siendo este el punto de partida del tema central de estos vídeos. Y hasta aquí vamos a hablar de Malaspina, ya que más adelante, en una valoración posterior de la expedición, veremos cómo fue su vida a su retorno de la misma. Como primer oficial subalterno tenemos a Cayetano Valdés. Cayetano fue el sexto de los 7 hijos que tuvieron sus padres, todos varones y casi todos militares. 2 de sus hermanos, por cierto, José y Joaquín, fueron también marinos y alcanzaron el grado de jefe de escuadra. Cayetano sentó plaza de guardiamarina en el departamento de Cádiz en 1780 antes de cumplir los 14 años de edad. Terminados sus estudios, embarcó en la escuadra de Luis de Córdoba que bloqueaba Gibraltar mientras la plaza era atacada por el duque de Crillon. Tomó parte en el combate que Córdoba sostuvo en el estrecho de Gibraltar en 1782 contra el almirante Howe y en la segunda expedición contra Argel de Antonio Barceló al año siguiente. Asimismo, formó parte, ya con el grado de teniente de navío, de la expedición de Malaspina, que contorneó toda América del Sur y dio la vuelta al mundo visitando las colonias españolas. Expedición emprendida con el objeto de conocer las necesidades políticas, económicas y militares de aquellas. Además, realizó el estudio hidrográfico de las costas propias y extrañas, así como de la astronomía y ciencias naturales. En dicha expedición se paró en Acapulco para iniciar, por orden superior, la exploración del estrecho de Juan de Fuca, al que la crónica del viaje de Maldonado daba como el famoso Paso del Norte o de comunicación del Pacífico con el Atlántico. Mandaba la goleta mexicana, en tanto que el jefe de la expedición era Dionisio Alcalá Galiano, comandante de la Sutil. En el combate de Trafalgar ocupaba el Neptuno, a la cabeza de la línea de combate, formando parte de la división de vanguardia mandada por el contraalmirante Dumanoir. Ya trababa la lucha el Neptuno, a pesar de la lentitud de decisión de Drumadoir, dio media vuelta y acudió en auxilio del Bucentaur y del Santísima Trinidad. 4 navíos británicos trataban de batirles por la proa, concentrando sus fuegos de toda la banda. Contra ellos se lanzó Valdés, pero el heroísmo del comandante del Neptuno no logró su objetivo de salvar al Santísima Trinidad ni al Bucentaur. Los marinos españoles tenían bien presente la máxima de que, en un día de combate, no está en su puesto el capitán que no está en el fuego. Valdés recibió una herida grave, negándose a abandonar su puesto. Al fin perdió el conocimiento y los que quedaron en el Neptuno, ya maltrecho y sin valor combativo, decidieron su rendición. El temporal que sobrevino al combate salvó al Neptuno de manos de los británicos, mas fue para empujarlo contra la costa, hundiéndose en las cercanías del castillo de Santa Catalina en Cádiz. Durante los convulsos años que siguieron a la guerra contra los franceses, con el sexenio absolutista y el trienio liberal, Cayetano, convencido liberal, hubo de huir de España cuando la expedición francesa de los 100.000 hijos de San Luis restauraron el poder absoluto del infame monarca. De Gibraltar pasó Valdés al Reino Unido, donde vivió 10 años siendo tratado con respeto, caballerosidad y admiración por los que en guerra tanto había combatido. Merced a la amnistía decretada por la reina gobernadora María Cristina de Borbón, Valdés volvió a España siendo nombrado capitán general de la Armada y dándosele el mando del departamento de Cádiz. Fue nombrado después prócer del reino y falleció en San Fernando el 6 de febrero de 1835. Manuel Novales, oriundo de Santa María del Llano, en Tudela, inició en 1776 su adiestramiento de guardia marina en el puerto de Cádiz. En 1778 ocupó un puesto en el arsenal del Ferrol y en 1779 fue embarcado para hacer el corso.
Ese mismo año participó en la campaña del Canal de la Mancha y al siguiente formó parte de la escuadra que persiguió a la del inglés Rodney bajo las órdenes de Luis de Córdoba. Posteriormente se halló de nuevo en otros combates sostenidos contra los ingleses. Se dedicó largas temporadas al corso en el Mediterráneo, tanto frente a la costa andaluza como frente a los presidios de África y en las Baleares. En 1783 viajó a Constantinopla con Gabriel de Aristazábal y 4 años después se le nombró ayudante de la Compañía de Guardias Marinas. Para 1789 el ya teniente de navío Novales se unió a la expedición de Malaspina embarcando en la nave Capitana. Primeramente se le nombró responsable del ramo de víveres y luego Malaspina le confirió varias misiones astronómicas. Desembarcó enfermo en Acapulco y fue a la Ciudad de México a buscar su cura. Cuando se sintió bien, en octubre del 91, pidió con ansia ser reincorporado a la expedición. Los últimos 10 meses navegó a bordo de la Atrevida. Al regresar a España, Bustamante informó que era un hombre de carácter duro e impertinente, poco apto para el mando y de corto talento. Sin embargo, siempre mostró una suma exactitud en el servicio y bastante serenidad. Por esto, y por haber sufrido una peligrosa enfermedad durante la travesía, juzgó que merecía ser recompensado. En 1800 escoltaba un convoy de 13 velas a América cuando fue atacado por 2 navíos ingleses, resultando Novales gravemente herido y hecho prisionero. Una vez liberado, en 1803 recibió la comisión de llevar varios pertrechos de guerra y otros efectos a Puerto Rico y Veracruz. De regreso, llevó a España más de 3 millones de pesos, así como algunos cajones para el Gabinete de Historia Natural. En 1810 fue nuevamente comisionado a Veracruz, de donde regresó con caudales al año siguiente. 3 años después solicitó la capitanía del puerto de Cádiz, pero cuando se le concedió el empleo ya no pudo disfrutarlo, puesto que murió en 1816 tras casi 40 años de servicio a la Armada. Fernando Quintano nació en Fuentes de Maestre, Extremadura, en 1767. A la edad de 17 años ingresó a la Escuela de Guardiamarinas de Cádiz. Desde 1779 hasta 1784 hizo el corso en la zona comprendida entre el Cabo de San Vicente y Lisboa. Tuvo varias comisiones en aguas del Mediterráneo, así como algunos cruceros a Argel. Dirigía una lancha cañonera durante el bloqueo de Gibraltar contra los ingleses bajo las órdenes de Juan de Lángara, y por sus méritos en esta acción se le ascendió a alférez de navío en 1781. También estuvo presente en el bloqueo a la plaza de Cádiz, en el fuerte Balaguer de Tolón y en la batalla de Cataluña, donde la Armada española fue derrotada. En 1789, siendo ya teniente de navío, se le destinó a ocupar un puesto en la descubierta de Malaspina y casi hasta el final de la expedición fue transbordado a la Atrevida. Desembarcó muy enfermo en Acapulco, razón por la cual fue hasta la capital novohispana a curarse y alcanzó a sus compañeros en Manila. Sus jefes se mostraron satisfechos con su desempeño por ser hombre instruido y de talento con gran disposición para el mando. Su exactitud en el servicio, dijo Bustamante, y su subordinación han sido siempre ejemplares. En recompensa a esta actuación, se le ascendió a capitán de fragata en abril de 1795. Por disposición real, fue nombrado segundo comandante del apostadero de Mallorca, entre 1800 y 1802. En 1804 se le nombró comandante de montes en la villa de Moratalla y ese mismo año murió en Cartagena víctima de una epidemia. Juan Bernacchi, a juzgar por sus apellidos, debió de ser de ascendencia italiana, pero nació en el puerto andaluz de Cádiz. A principios de 1780 sentó plaza de guardiamarina, así que debió de ser muy joven cuando se incorporó a la expedición. En 1782 recibió su primer ascenso a la graduación inmediata, alférez de fragata. Al año se le nombró subteniente de una brigada, hizo varias navegaciones y participó en un combate formando parte de la escuadra de Luis de Córdoba. Para 1786 cursó estudios superiores y durante un año, asesorado entre otros por el brigadier Vicente Tofiño, hizo observaciones astronómicas en el Observatorio Gaditano. Terminado el entrenamiento, integró el equipo que bajo la dirección de Tofiño se abocó a trazar el mapa de España. En 1789 se embarcó en las corbetas de Malaspina y en 1792 su comandante le consideró indispensable para servir en la expedición a Fuca, que capitaneaban Alcalá Galiano y Valdés. En aquella expedición de las goletas Sutil y Mexicana hubo muchos puntos a su favor, ya que tanto él como los 3 oficiales que en ella participaron tuvieron que hacer las veces de pilotos, naturalistas, dibujantes y contadores. Además,
A él y a su compañero Salamanca, aparte de cumplir con sus tareas diurnas, por la noche se les confiaba el cuidado de los buques, así que su responsabilidad marinera nunca cesaba. Tras el viaje a Fuca, Bernacchi pasó a la corte a poner orden en todos los papeles de esta comisión. Enseguida se reintegró a su actividad de geógrafo y trabajó con el equipo que se ocupaba del levantamiento cartográfico de la península. Por esta época fue enviado a Londres para adquirir instrumentos que seguramente estaban relacionados con estas tareas. Más tarde le fue conferido el mando de la fragata Gertrudis y participó en algunas acciones bélicas defendiendo la bandera española. Entre 1805 y 1809 vivió en las Filipinas ocupando el cargo de comandante de la nao de Acapulco. Durante aquellos años trazó varias cartas hidrográficas, entre las que destaca una del estrecho de San Bernardino. Se hallaba en Manila en 1807 y, creyendo tener suficientes méritos para lograr un ascenso, lo pidió por intermedio de su hermano, que se hallaba en España, quien, cuando falleció Juan, entregó a las autoridades de la Armada la colección de los mapas asiáticos trazados por su hermano, los cuales fueron destinados a engrosar la mapoteca del depósito hidrográfico en 1812. Esto significa que la muerte de Juan Bernacchi acaeció entre 1809 y ese año de 1812. Secundino Salamanca y Humara. Marino burgalés, su abuelo ocupó un cargo importante en la Secretaría del Despacho Universal de la Guerra, por lo cual no tuvo dificultad alguna para ser aceptado en la Real Compañía de Guardias Marinas alrededor de 1784, cuando contaba con unos 20 años de edad. En abril de 1786 se le destinó a una fragata que hacía el corso con el fin de que completase su formación marinera y no desaprovechó el tiempo, ya que cuando se le examinó pasó muy bien todas las pruebas. 3 años después fue seleccionado para integrar el equipo de la expedición de Malaspina y fue uno de los 4 oficiales que participaron en el viaje científico al estrecho de Fuca que se verificó en 1792. Por los méritos contraídos en este último viaje y habiendo alcanzado ya el grado de teniente de navío, se le concedió en la primavera del 94 la Cruz Supernumeraria de Carlos III, obteniendo 3 años después en propiedad el empleo de capitán de fragata. En 1804, poco antes de incorporarse a la escuadra del teniente general Federico Gravina, fue ascendido a capitán de navío. Su actuación en el combate de Trafalgar le valió el ascenso a brigadier a finales de ese mismo año. En 1809 ocupó interinamente el gobierno militar y político de Sanlúcar de Barrameda, y luego, en Sevilla, participó en la presidencia del Consejo Militar de Revisiones del Gobierno Intruso. En 1810 solicitó ascenso a mariscal de campo y pidió un cargo que le mantuviese cerca de la corte, obteniendo el nombramiento de jefe de escuadra y el cargo de inspector y comandante general de las tropas españolas en Badajoz. Su huida de España en 1812 y su refugio en Francia no dejan lugar a dudas de que tuvo simpatía por el gobierno invasor. En 1813, desde el poblado de Alençon, escribió una instancia a las autoridades españolas en la que rogaba que le permitieran volver a su patria y continuar en el servicio de la Armada. Seguramente se le negó el permiso porque en 1823 dirigió una segunda instancia en donde pedía que se le diera la oportunidad de purificar su conducta militar y política observada durante los años de la intervención francesa. En 1826, el monarca le concedió el retiro de brigadier y un poco más tarde una pensión de la mitad del sueldo correspondiente a su grado. Finalmente fallecería en Madrid en 1839. Fabio Aliponsoni y Cattaneo. Fabio era nativo de Cremona, Italia. Sentó plaza de guardia marina en mayo de 1788 e inició su vida activa como marina en el viaje de Malaspina. Recibió sus 2 primeros ascensos sirviendo en la expedición y el tercero, de teniente de fragata, al término de ella, en marzo de 1795. Al regreso de las corbetas a España, Malaspina se llevó consigo a la corte a Fabio. De allí pasó a Cádiz y en 1796 se embarcó en la fragata Juno, rumbo al continente americano. Prestó varios servicios en la zona del Golfo de México y en las Antillas. Entre sus hazañas contra el enemigo inglés se cuenta su participación en la toma de 2 barcos, uno de ellos la fragata Rosell de 24 cañones, en las proximidades de Matanzas. Ocupó diversos puestos en el apostadero de Veracruz, tales como la del encargado de exámenes de pilotos y oficiales y la subinspección de pertrechos entre 1808 y 1809. Tenemos noticias de que en 1804 estaba ya trabajando con Ciriaco Ceballos, con el que colaboró en cuantas expediciones marineras, militares y científicas emprendió en el seno mexicano, siendo su ayuda especialmente útil en las tareas hidrográficas. Hacia 1815, Fabio regresó a Europa, pidiendo permiso para regresar a Italia ese mismo año.
Al cabo de un año de residencia en la península itálica, pidió que se le prolongara el permiso. Para 1816 ya había sido ascendido a capitán de navío, pero nunca más volvió a pisar la tierra de su patria adoptiva. Fabio murió en Milán en el otoño de 1817. Sin duda, Ali Ponsoni fue un protegido de Malaspina quien se preocupaba por su destino y le recordaba con cariño. El comandante le quería por ser una persona agradable y además, al igual que él, italiano. Rafael Rodríguez de Arias, hijo de Sebastián Rodríguez, comisario de Marina de Mallorca, aprobó los exámenes de ingreso en la Compañía de Guardiamarinas en 1776. En el 87 se le asciende a teniente de fragata y en 1790 es ascendido a teniente de navío, destinándosele a las aguas de América. En noviembre de 1795, el general de la escuadra le otorga el mando del bergantín Habanero, con el que se enfrenta en combate contra 12 lanchas y botes de unos británicos que le atacaron, a los que rechazó con graves pérdidas. Cuando en octubre de 1804 fue atacada la división de fragatas de Bustamante por otra británica, a la altura del Cabo de Santa María, España se vio obligado a declarar la guerra a Inglaterra, ya que no recibió satisfacción alguna por tal acción. Por este motivo se activaron todos los mecanismos para poner en orden de combate a los buques que se habían desarmado por la paz, por lo que se le ordenó embarcar en el navío de Tres Puentes Santa Ana. Aquí hacía de ayudante del general Álava. El 21 de octubre de 1805 tomó parte en la batalla de Trafalgar, en la que se batió valientemente al lado de su general, siendo muy distinguida su acción y su valor. El 9 de noviembre se le ascendió a capitán de navío por sus méritos. En junio de 1808 participó como segundo comandante del navío de Tres Puentes, Príncipe de Asturias, en los combates que dieron como resultado la rendición de la escuadra francesa del almirante Rosilly, que permanecía en la bahía de Cádiz. Ya con el grado de brigadier, en 1814 formó parte del Consejo de Guerra que entendía en las depuraciones de los jefes y oficiales que durante la Guerra de Independencia estuvieron en territorio ocupado por las tropas napoleónicas. En enero de 1823 fue nombrado comandante general del Arsenal de Ferrol, cesando en su destino el 1 de agosto. Posteriormente, en 1836, se le entregó el mando interinamente del departamento de Cádiz, siendo ascendido un año más tarde a teniente general. Continuó su carrera hasta que en 1847 fue ascendido a la máxima dignidad de la Armada con el empleo de capitán general y nombrado presidente de la Junta Directiva y Consultiva de la Armada, cargo que, en atención a sus muchos años de achaques, solo desempeñó de una forma nominal. Falleció en Cádiz a los 91 años de edad y 76 servicios, tras una vida entregada al servicio de la Armada y de España. Francisco Flores Moreno, hijo de padres nobles, nació en Sevilla el 23 de enero de 1761. Ingresó al Colegio de Medicina y Cirugía de Cádiz en 1777 y, habiendo obtenido calificaciones sobresalientes, fue nombrado vicerrector del colegio en 1781, cuando apenas contaba 20 años. En 1783 obtuvo el premio Profesor de Primera Clase de la Armada, y a los pocos días se embarcó rumbo al departamento de El Ferrol. Por real orden, en 1784 fue enviado a París para especializarse en botánica. Allá permaneció 3 años y, según se dice, regresó a España por no haber correspondido la conducta y aplicación del cirujano pensionista en París a las intenciones del rey. Más tarde, participó en algunas campañas marítimas y, por su buen desempeño, el general José de Córdoba le habilitó como facultativo en jefe de la escuadra. Fue por determinación regia que Flores Moreno pasó a formar parte de la expedición de Malaspina, destinándosele a la Descubierta, la nave capitana. Durante la expedición, tanto él como su colega, Pedro María González, aparte de curar los enfermos, hicieron una serie de observaciones acerca de los males que aquejaban a los marinos. Una vez concluido el viaje, a ambos les fue asignado un sueldo para que pagaran un escribiente y redactasen un trabajo basado en las citadas observaciones. El resultado fue la obra Tratado de las enfermedades de la gente del mar, en que se exponen sus causas y modo de precaverlas, que salió de la imprenta real en 1801. El sueldo se les conservó como recompensa a su eficiencia, y su libro se puso a la venta en los 3 departamentos de Marina de España. Flores Moreno se negó a poner su nombre como coautor del tratado. Parte de la región andaluza, entre ella el puerto de Cádiz, fue azotada en 1800 por una epidemia de fiebre amarilla. El propio doctor asistió a innumerables enfermos y él mismo sufrió la enfermedad, pero pronto se repuso. Enseguida tomó posesión de la cátedra de botánica porque su titular falleció víctima de aquella epidemia.
Dicha cátedra la había solicitado desde 1794, y aunque sus jefes no dudaron de su desempeño en la navegación de la corbeta Descubierta, que le granjeó una muestra de la real aprobación, ni menos le contempló escaso de conocimientos botánicos, lo cierto es que tuvo que esperar hasta 1801 para obtenerla. En 1805 se le vio auxiliando a los heridos del combate de Trafalgar, y en su asistencia acreditó unos conocimientos nada comunes en la medicina operatoria, parte tal vez la más difícil en el arte de curar. 2 años más tarde fue nombrado facultativo en jefe del tercio naval de la Plaza de Cádiz y pueblos de su jurisdicción, cargo por el cual nunca devengó un sueldo. En vista de esto, Fernando VII le concedió con los honores de médico de Cámara del Rey en 1809. Tampoco gozó de sueldos ni emolumentos cuando en 1810 desempeñó las funciones de facultativo de los batallones voluntarios de la guarnición gaditana. El gesto de prestar gratuitamente sus servicios se repite cuando desde 1811 desempeñó el cargo de protomédico de la ciudad de Cádiz. Sin embargo, parece que posteriormente se le consignó un sueldo por ocupar este puesto. Se le reclamó que fungiera como protomédico sin la debida anuencia de sus jefes y aún sin notificarlo a las autoridades de la Armada, razón por la cual se le exigió que abandonara el empleo en 1828. Asimismo, también fue condecorado por el gobierno francés en 1819, cuando pidió permiso para usar en España el distintivo de la Legión de Honor de Francia. José del Pozo. Hijo y discípulo del pintor cordobés Pedro del Pozo, se formó en la Real Escuela de las Tres Nobles Artes de Sevilla, cuando ésta era dirigida por su padre. Se incorporó como pintor de la expedición comandada por Malaspina por sus sólidos conocimientos de perspectiva y geometría. Su mayor contribución fueron los apuntes realizados en Chile y la Patagonia, donde retrató a numerosos personajes indígenas. Sin embargo, al pasar a Lima, Malaspina decidió separarlo definitivamente por la indisciplina de la que hace gala. Seguramente atraído por el ambiente ilustrado que se vivía en Lima, decidió afincarse en la ciudad y establecer una academia de dibujo dirigida a jóvenes aficionados, cuya apertura era anunciada desde las páginas del Mercurio peruano en mayo de 1791. Rápidamente se convertiría en el pintor favorito de las élites civiles y eclesiásticas. Pese a encontrarse todavía inmerso en las tradiciones barrocas, entabló relación directa con el clérigo Matías Maestro, adalid de la Reforma neoclásica, y participó en varios de sus proyectos. Así, por ejemplo, en 1808 realizó la pintura cenital de la capilla del nuevo Cementerio General de Lima, obra desaparecida que representaba el ingreso de los santos peruanos a la gloria. Otras pinturas de Pozo, supervisadas por Maestro, fueron la apoteosis de Santa Rosa de Lima, para el altar mayor de su santuario, y la aparición del Niño Jesús a Santa Rosa, destinada a la capilla del Rosario de Españoles en Santo Domingo. Por encargo del Tribunal del Consulado, ejecutó un lienzo de la Inmaculada Concepción, basado en una composición de Mateo Cerezo, que incluía a los priores fundadores de esta corporación. Al menos desde 1814 se desempeñaba también como escenógrafo del Teatro Principal de Lima. Ese año ejecutó un telón con el tema del Parnaso para la primera temporada de ópera presentada en la ciudad y continuó este tipo de labores, sin competidores en ellas, al menos hasta 1829. Al proclamarse la independencia, el pintor decidió permanecer en el país y se sabe que realizó obras decorativas para la Plaza Mayor de Lima en 1822 con motivo de la instalación del primer Congreso Constituyente. En los años siguientes realizó un retrato de Simón Bolívar por encargo del Tribunal del Consulado en 1823 y otro por encargo del Palacio de Gobierno en 1825. Y con esto pues vamos a ir acabando el vídeo. Como hemos visto, solo hemos visto los personajes más destacados de la corbeta Descubierta, así que para el próximo veremos los de la Atrevida. Asimismo, cabe destacar que a todos estos personajes destacados se añadían, como es lógico, más tripulantes: 14 oficiales de mar de todas las clases, 15 tropas de marina, contando un sargento y 2 cabos, 4 tropas de brigada, contando con un condestable, 35 artilleros de mar, 10 grumetes y 8 criados. Así que para el próximo vídeo veremos los personajes destacados de la corbeta Atrevida y en un futuro pues ya hablaremos de la propia expedición en sí. Así que sin más, un saludo y hasta el próximo vídeo.